Bienvenidos a nuestro stand de Ecopar. Ecopar es una ONG del Ecuador que más o menos en los años 90 comenzó trabajando en temas de páramo a nivel de proyecto, pero ya luego nos hemos convertido en una ONG que ahora no trabajamos en páramo solamente, sino trabajamos también en varios ecosistemas del país. Y una de nuestras experiencias ha sido el tema de cambio climático, de medidas de adaptación, de mitigación. Entonces, una es específicamente la que les podemos contar sobre la zona de INTA, es en el tema específico de biodigestores y cómo esto se ha articulado a una parcela familiar y se ha convertido en un eje de sostenibilidad familiar también. Entonces, el biodigestor per se no lo tratamos, sino es más bien como a nivel integral. Pero sí nos gustaría conocer también quiénes son, de dónde vienen. Bueno, mi nombre es Alejandro. Mi nombre es Alejandro, yo vengo de Costa Rica. He participado apoyando a diferentes actores de gobierno en el diseño de la NAMA de energía biomasa residual, donde justamente uno de los componentes importantes es el aprovechamiento de sistemas de gasificación. Muchas gracias. Mi nombre es Ernesto Bendaña, soy de Nicaragua, estoy trabajando en un programa de cacao en la costa caribe norte de Nicaragua. Mi nombre es Jorge Guapaya, yo soy de Perú, gerente de programas de Lutheran World Relief. Y sí, yo trabajo también con proyectos en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en Perú, en el Valle del Río Apurímac. Y también proyectos con café, con cadena de leche y derivados, ganadería, y papas nativas. Mi nombre es Ninosca Hurtado, trabajo para Beco Mesoamérica en Nicaragua y coordino un proyecto de gestión de conocimiento en cadenas de valor del cacao a nivel de 4 países. Buenas tardes, mi nombre es Ronnie Laura, yo trabajo para la ONG Agua Limpia de Perú. Hemos trabajado el tema de huella hídrica, soy especialista en evaluación de huella hídrica y tenemos experiencia en el espárrago y en otro cultivo como la lúcuma, por ejemplo. Gracias. Bienvenidos. En Nicaragua hay una experiencia súper interesante en el tema de biodigestores. Hace unos 3 años más o menos fuimos a conocer una experiencia donde decíamos que aquí en el Ecuador deberíamos copiarla porque ellos tienen sus urbanizaciones en construcción, pero antes de que su urbanización comience a tener funcionamiento, lo primero que les piden es tener un biodigestor de la urbanización. Entonces es un tratamiento de aguas residuales. Sin que esté preparado ese biodigestor, no tienen permiso para que comiencen con su construcción. Entonces la mayoría de las nuevas urbanizaciones que tienen en Nicaragua tienen un biodigestor. Y este biodigestor es utilizado, el biogás principalmente, para el uso del, aquí le llamamos guachimán. Allá sería el cuidador o el conserje de esta urbanización. Un SPF. Entonces entendemos que los vigilantes viven ahí, entonces todo el biogás que se genera de la residencial es utilizado su familia. Y luego el bioabono tiene plantas de tratamiento, no es utilizado como bioabono porque es prácticamente de las excretas de las familias. Entonces más bien es como entra a piscinas de oxidación para luego ser arrojada ya a los esteros o a los ríos de ahí. Entonces fue una experiencia muy bonita. Y ahí también trabaja Sofenix, que trabajan igual con biodigestores a nivel familiar en un proceso bastante parecido al que les vamos a mostrar. Entonces, bueno, la experiencia que como Ecopar les queremos comentar es la utilización de un biodigestor, pero cómo a su vez este se transforma en un eje para dinamizar la sostenibilidad dentro de una parcela. Entonces, cómo a través de este biodigestor que nos genera biogás y bioabono se va haciendo uso de estos dos efluentes o de estos dos resultados para tener otras actividades. Entonces, muy rápidamente les voy a comentar que un biodigestor no es más que un envase herméticamente sellado en el cual ingresan residuos de animales, de personas o residuos verdes que luego de un proceso térmico tenemos un efluente líquido que en este caso lo denominamos bioabono
y también un biogás que puede ser utilizado en la cocina. Hemos visto como una oportunidad el tener un biodigestor, sobre todo porque nos va a mejorar las condiciones sanitarias de la parcela o de su comunidad, cuando tenemos, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua que está conectado a un tanque de almacenamiento de biogás. Tenemos que un biodigestor nos permite tener una energía renovable mucho más limpia que otras. Nos suministra sobre todo de materiales como biofertilizantes para nuestras parcelas. Este es como una herramienta más local, más familiar, que de alguna manera también nos permite reducir las emisiones de metano. Reducimos el consumo de leña de los ecosistemas que tienen o los bosques que tienen las familias, y tenemos también el reciclaje de nutrientes. Un poco para ir comentándoles más, y en fotografías, ustedes si trabajan a nivel más local, más familiar, vamos a ver que muchas de las familias tienen chanchos, tienen ganados y las mismas excretas de las personas, y usualmente estas son conectadas a alcantarillas y que a la final terminan en quebradas, contaminando todas las fuentes hídricas. En este caso el biodigestor lo que hace es tener un proceso en el cual evita tener toda esta contaminación. Recordemos que cuando no tenemos un biodigestor, cuando no tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, a la final terminamos contaminando nuestras fuentes de agua, y muchas de ellas son utilizadas para el consumo de las personas o para riego. Entonces, mediante la utilización de un biodigestor, mediante la utilización del bioabono, nosotros vamos a disminuir la contaminación de recursos hídricos principalmente. Dentro de un biodigestor, lo que usualmente, dependiendo del objetivo de o que la familia tenga, vamos a tener el biogás. Aquí nosotros tenemos un reservorio de biogás, que es una funda plástica, la misma que fue utilizada para la construcción del biodigestor, donde se almacena el gas. Y este es utilizado en diferentes prácticas, ya sean productivas o de otros usos que se le quiera dar en la familia. En este caso nos sirve como para calentar chanchos o para calentar ambientes. En este caso era para el criadero de pollos. Y lo otro es que utilizamos ya en la cocción de alimentos de la familia. Entonces es cuestión del biogás adaptarle al modelo de cocina que necesitemos, y se puede hacer un uso bastante común de lo que usualmente tenemos en nuestros hogares. Esta es una llama de biodigestor de biogás en buenas condiciones. Pensamos que el hacer uso de este biogás es una buena alternativa para disminuir la presión a los bosques, porque usualmente las familias todavía hacen uso de leña. Entonces, con este biogás nos va a permitir disminuir las áreas deforestadas. Hemos pensado que una finca que tenga un biodigestor puede ser una finca resiliente al cambio climático, porque al contorno de este biodigestor vamos a tener varias utilidades que de alguna manera nos va a permitir sanar, dar un tipo de manejo diferente a nuestra parcela. Por ejemplo, una parcela que no tiene biodigestor, en el caso de esta zona, no va a tener acceso a información de cambio climático. Entonces vamos a tener parcelas quizá con suelos erosionados, con cultivos poco manejados. Cuando una parcela ya tiene información de cambio climático, va a obtener la capacidad de implementar medidas de adaptación que les permita mejorar su resiliencia. En este caso, el biodigestor se ha convertido en una buena herramienta porque genera bioabono. Esto le permite tener mejor tratamiento de suelos, tenemos un mejor cultivo, y quizá con esto también podemos tener una mejor rentabilidad de las familias. El uso del bioabono de un biodigestor nos ha permitido cambiar la dinámica o la funcionalidad de una parcela, donde anteriormente teníamos monocultivos, ahora tenemos una variedad más de agrobiodiversidad. Vamos tratando ya el tema de suelos, quizá con cortinas rompevientos o con terrazas de formación lenta, pero también lo importante es que estamos asegurando la seguridad, valga la redundancia, la seguridad alimentaria de la familia, porque vamos a tener mayor diversidad de cultivos. Y esto, al recuperar ecosistemas, nos ha llevado también a generar nuevos cultivos orgánicos y también nuevos productos con valor agregado que resultan de esta parcela ya un tanto más limpia a través de la utilización de diferentes bioabonos. Al tener mayor producción, vamos procesando ciertos alimentos
para darles un valor agregado, y principalmente estos productos son elaborados desde las mujeres, puesto que las mujeres son quienes manejan principalmente los biodigestores en sus casas. Y los excedentes de cosecha y de producción son llevados a ferias libres de comercialización más sostenible y más comunitario. Un poco yéndonos ya al tema de biodigestores per se, más o menos un poco para que tengamos consideración, 100 cerdos de aproximadamente entre 20 y 100 kilogramos vamos a obtener más o menos 310 kilogramos de metano al año, que más o menos nos vendría a dar como 1 kilo al día, un poquito menos, ¿no?, de biogás, de metano al año, con el cual nosotros podemos cocer alimentos. Poco bajándole ya a nivel de parcela, nosotros tenemos ensayos de hasta 8 chanchos, 10 chanchos y un biodigestor de entre 8 y 12 metros cúbicos. Nos generan aproximadamente entre 4 y 5 horas de biogás para la cocción de alimentos de 4 a 5 personas, entonces, diarios. Entonces, con 8 chanchos vamos a poder nosotros mantener con tranquilidad una cocina para una familia. Lo importante que hemos podido identificar eso se compensa, digamos, con los beneficios en cuanto a ahorro de leña, combustible, toda la otra parte, digamos. Ha hecho menciones cómo está el balance, digamos, entre conversión de una nueva tecnología, eso tiene que ser compensado por el Realmente los análisis que se les ha hecho acá, se les ha hecho desde un análisis económico, social y ambiental. Por ejemplo, un biodigestor nos cuesta entre 300 y 400 dólares, que nos va a durar hasta 5 años dependiendo del tratamiento que le demos, del mantenimiento que tengamos con eso. Pero tenemos ahí un ahorro bastante considerable por ejemplo, las familias anteriormente utilizaban fertilizantes químicos. Entonces estamos hablando aquí que cada quintal nos está costando entre 30 y 50 dólares de fertilizante. Pero en cambio, si tenemos un biodigestor que tenemos entre 8 metros cúbicos, vamos a tener diario aproximadamente 60 litros de bioabono. Y esto es mucho mejor y nos abarca para mayores áreas que un quintal de fertilizante. Entonces ahí ya tenemos una ganancia económica, pero también tenemos una ganancia ambiental, ¿no es cierto?, por todo su tratamiento mismo. Pero también consideramos que tiene una ganancia social, porque se va transformando en una cultura de organización donde vamos promoviendo nuevas formas de producción, más limpias, más sostenibles. Entonces sí creo que para tener un cálculo económico, sí también deberíamos medir todas estas variables ambientales, sociales y de producción también. No tenemos así como sistematizado eje por eje, no en números, pero creo que ya damos por sobreentendido de que realmente sí es bastante económico y bastante rentable tener un biodigestor. ¿Y qué es lo mejor de todo? También esto, que se generan capacidades, y esto les ha permitido llevar a dar otro paso más. Y a este tema es donde iba. Por ejemplo, con el biodigestor, las familias hacen uso de este biogás. Eso, hablando de cambio climático, sí tenemos considerables reducciones de metano, sí es un proceso sumatorio, ¿no es cierto? Pero también el bioabono nos ha llevado a incursionar en otro tipo de biofertilizantes, a tal punto que en la zona de INTA, por ejemplo, ya tienen un laboratorio. Entonces tienen bokashi, tienen foliares, pero están trabajando ahora con tricodermas. Pero todo comenzó con un bioabono. Entonces, ¿cómo este bioabono fue ganando más espacio para transformarse también en otro tipo de biofertilizantes? Exacto. Entonces, ¿qué hacemos ahora con este bioabono?
Muchos han mejorado su producción de las parcelas, han incrementado su agrobiodiversidad. Y por ejemplo, Isauro, él tiene ahora un vivero, el cual distribuye ya sea al MAGAP, ya sea al MAE, ya sea a las mismas juntas parroquiales, ya comercializa y utiliza el bioabono en su vivero. Y por ejemplo, la experiencia de Robinson, que él maneja tan bien el tema de biodigestores, que ahora él digamos que su empresa privada, que ahora le llama a algún productor, le dice, tengo 100 chanchos y si no hago algo, el ministerio me va a cancelar la chanchera, ¿qué hago? Entonces lo que hace es, entonces pongamos una alternativa, pongamos un biodigestor. Entonces ya ha disminuido toda la contaminación que parecería tener. Tiene la certificación del MAE para que siga trabajando, tiene su actividad productiva y el bioabono puede ya seguirlo comercializando. Entonces Robinson se ha convertido en un dinamizador de esta tecnología a nivel nacional, me atrevería a decir. Y son personas desde las comunidades que han fortalecido sus capacidades. En la zona de INTA más o menos hay alrededor de 40 biodigestores. Pero las personas, por ejemplo, Isauro y Robinson son de una organización, que a su vez esta organización es parte de una organización nacional que se llama la CEA, es la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología. Entonces ellos han difundido esta tecnología ya en las otras organizaciones a nivel nacional. Entonces ellos son quienes se encargan de cómo ir multiplicando esta tecnología a nivel de parcelas familiares. Yo creo que ese dato habría que consultarle a la CEA, no tenemos un dato específico, pero hace más o menos 2 meses, 3 meses, tuvimos nosotros un encuentro nacional de las organizaciones y personas que estábamos manejando biodigestores a nivel nacional, ya sea en pequeña o gran escala, y conformamos la red de biodigestores del Ecuador. Entonces, uno de los participantes fue la CEA, y ellos decían que más o menos unas 150 familias tienen este tipo de biodigestores, pero también se tiene ya otras empresas mucho más grandes. Y esta red, a su vez, somos parte de la red de biodigestores de la América Latina y el Caribe. Entonces, sí es por los costos principalmente. Anteriormente teníamos ahí se difundía otro tipo de biodigestores con materiales un poco más costosos. Las bases eran de cemento, por ejemplo. Entonces, esos biodigestores llegaban a costar $700. Hay otras experiencias donde igual se mantenía porque seguía siendo de plástico, solamente las bases eran de cemento, que luego fueron cambiados por tubo plástico de PVC. Entonces eso bajó considerablemente los costos. Por ejemplo, hay otros biodigestores que se utilizaron más bien para empresas o para lugares turísticos donde el impacto visual no va a ser tan grande. Entonces teníamos el de modelo hindú, que es subterráneo. Entonces esos llegan a costar más o menos hasta $1,200. Pero no hay mayor uso del biogás, precisamente porque tenemos todos estos movimientos telúricos que terminan cuarteando el biodigestor. Entonces lo que hacemos uso es solamente del bioabono. De alguna manera sí resultó muy buena alternativa porque además es mucho más flexible y más fácil en el momento de sellarlo con el plástico. Entonces nos dio mejor resultado. Son tanques de agua. En vez de los tubos de PVC, los conectores, pero son mucho más costosos. Depende de las condiciones. Por ejemplo, le voy a mostrar aquí 2 experiencias cuando se cargue. Por ejemplo, este biodigestor que tenemos acá. Los conectores que tenemos, por ejemplo, en esta parte de aquí son de cemento. Esta parte de aquí es lo que encarece. Sí, exactamente. Están conectados directamente a las chancheras o a los establos. A ver, el biodigestor está lo más cercano posible a las chancheras o a los establos. ¿Ya?
Y de orden en un lugar que no tiene funciones de poder realmente cómo llevar las chacheras son fáciles. De hecho, la experiencia de Nicaragua fue de que las mujeres no tenían manipular el tiempo, entonces en la chachera se creó una sangría, un canal para lavar. Vale, que ya. El caso de miércoles de ganado, ahí sí es otra situación, porque no se lava, no hay esa tecnificación, ya para el establo no se está tecnificado, lavan después del ordeño, pero el caso de que son potreros, Le voy a comentar una experiencia. Hace más o menos unos 2 años nos pidieron que hiciéramos un estudio de factibilidad para ver si era posible o no poner biodigestores en una zona de esmeraldas. Y justamente teníamos ese inconveniente que decíamos aquí va a ser imposible porque la gente no va a ir a recoger las excretas desde sus potreros hasta el lugar donde está el biodigestor. Entonces dijimos, este proyecto no tiene factibilidad. Y además de eso, no tienen agua cerca. También tendrían que acarrear agua para hacer la mezcla con las excretas y luego meterlas. No es factible el proyecto. Pero la necesidad de la gente era tanto en el tema de biogás, porque ellos más o menos una bombona de gas, que usualmente aquí en la ciudad nos cuesta $2.50, a ellos les costaba entre 25 y 30 dólares, porque tenían que salir en mula todo el día, era el día de ellos y comprar la bombona. Entonces decía, es mucho más fácil que yo cargue las excretas de ganado a que tenga que meter un tanque de gas hasta mi comunidad. Entonces, esa necesidad en un proyecto donde no era factible, ahora está funcionando súper bien por la necesidad del biogás. Entonces, recoge las excretas, carga agua, mezcla y lo mete al biodigestor. Es doble trabajo el que tiene ahí porque no había ni agua ni excretas. Pero funciona. Y es un trabajo que generalmente lo hace la mujer. La recolección. Pero eso fue descargarles de trabajo a los hombres, porque usualmente quien traía la bombona de gas desde la ciudad hasta su comunidad era un hombre. Pero teníamos... Exactamente. Ajá. Bueno.